Diego Armando Maradona nació un 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito. Fue el quinto de 8 hijos y primer varón del matrimonio entre Don Diego y la Tota. Las 7 canchitas fue su primer contacto con el mundillo del fútbol, allá por el año 1969, cuando realizó la prueba para entrar en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Los Cebollitas era el nombre del equipo de la clase 60, creado por Francisco Cornejo para disputar los Juegos Nacionales Evita del 73 y 74, ya que los equipos no se podían anotar bajo el nombre de la institución. El equipo ganó ese torneo y el campeonato de la octava división del 74, y el plantel permaneció con Cornejo hasta que cumplieron los 14 años, edad en la que Argentinos podía ficharlos en la Asociación del Fútbol Argentino. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. Su debut en la primera división se produjo el 20 de octubre de 1976, a 10 días de cumplir 16 años, por un partido del Campeonato Nacional, oportunidad en que su equipo Argentinos Juniors perdió con Talleres. Ingresó con la camiseta número 16. Jugando en el Bicho se consagró el máximo goleador de los torneos metropolitanos del 78, Metropolitano y Nacional del 79, Metropolitano y Nacional de 1980. En 1978 César Menotti no lo convocó para jugar el Mundial debido a su juventud. Maradona se encontraba concentrado junto a otros 24 jugadores en un predio ubicado en José Cepaz, utilizado por la AFA como lugar de entrenamiento, cuando el 19 de mayo Menotti le comunicó que no iba a tenerlo en cuenta para el Mundial que se disputaría en Argentina. En su posición fueron convocados Alonso, Villa y Valencia. Curiosamente, Bocchini, admirado por Maradona, tampoco quedó convocado para el certamen. El 26 de agosto de 1979 fue el debut del seleccionado en el Mundial Juvenil de Japón de Maradona, donde Argentina se consagró campeón del mundo. A pesar de que River había hecho una oferta importante para incorporarlo, Diego quería jugar en Boca y en el 81 se sumó al Xeneize, donde se consagró campeón del torneo metropolitano. Llegaría a 1982. Maradona jugó su primer Mundial de Mayores en España y el elenco de Menotti no pudo pasar de la segunda ronda. El 10 anotó 2 goles y fue expulsado en la eliminación del albiceleste. Tras cartón, Diego fichó con Barcelona y en 58 cotejos disputados convirtió 38 goles, consiguiendo 3 títulos. En el elenco catalán tuvo varios inconvenientes en las 2 temporadas que jugó. Tuvo hepatitis y luego sufrió una dura lesión que lo dejó de las canchas por un tiempo. En el 85 Maradona emigró al Napoli y generó una revolución que los hinchas italianos nunca olvidarán. ...1986 será el año dorado del 10. En México tendría su gran torneo mundial, demostrando un talento grandioso. El equipo de Bilardo tuvo un gran paso por la fase clasificatoria. Le ganó 3-1 a Corea del Sur, empató con Italia y le ganó a Bulgaria 2-0. En octavos de final, la albiceleste derrotó a Uruguay 1-0 y en cuartos llegaría el partido con Inglaterra. Allí Maradona jugó un cotejo inolvidable. Fue triunfo 2-1 y los 2 tantos fueron del 10. El primero con la viveza de anotar el gol con la mano, lo que pasó a ser la mano de Dios. Y el segundo fue la conquista más importante de la historia de los mundiales, el llamado gol del siglo.
La semifinal fue con Bélgica, donde anotó 2 tantos, en el 2-0 que lo llevó a la recordada final con Alemania. El 29 de junio de 1986 se jugó el partido decisivo. El encuentro comenzó bien para los argentinos. José Luis el Tata Brown, con el brazo derecho luxado, convirtió el primer gol. Valdano amplió la ventaja, sin embargo 2 goles de cabeza, uno de Rummenigge y el otro de Foller a 10 minutos del final empataron el partido. 3 minutos después, Maradona, rodeado por 3 alemanes, maniobra y coloca una asistencia imposible a Burruchaga, quien convierte el tercer y último gol del partido. Fue la única vez que Argentina le ganó a Alemania en un mundial. Con esta victoria por 3-2, Argentina conseguía su segundo título y Maradona como capitán fue el encargado de levantar la copa. Tras su regreso a Buenos Aires se reunieron con el presidente de la República, Raúl Alfonsín, y salieron al balcón de la Casa Rosada a saludar a la gente que había colmado la Plaza de Mayo. Luego el 10 consiguió el primer scudetto de la historia con el Napoli y además ganaron la Copa de Italia. La combinación scudetto y Copa fue un logro que solo habían podido conseguir hasta ese momento el Torino, la Juventus y el Inter, todos clubes del norte de Italia que mantienen una sorda e histórica disputa con los del sur. Maradona convirtió 10 goles en la Liga y 7 en la Copa, que el Nápoles consiguió tras ganar los 13 partidos disputados. La temporada 1989-90 también fue memorable en la historia del club. El Nápoles conseguiría su segundo scudetto. A 2 fechas del final, tanto el Nápoles como el Milan se encontraban en la primera posición con 47 puntos. En esa fecha el Nápoles venció 4-2 al Bolonia, mientras que el Milan fue derrotado 2-1 con el Verona. En la última fecha, aunque solo debían empatar para quedarse con el título, los azzurri vencieron por 1-0 al Lazio, consiguiendo el scudetto. Maradona fue el tercer goleador del torneo con 16 goles. Italia fue la sede del Mundial del 90. La Argentina de Bilardo conseguía el subcampeonato con un Maradona con complicaciones físicas, pero que se las ingenió para ser protagonista en aquel partido con Brasil, y no pudo llevar a la selección nacional al tercer título mundial tras la derrota con Alemania 1-0 en la final. El 17 de marzo de 1991, por la fecha 25, el Nápoles le ganó 1-0 al Bari con gol de Gianfranco Zola. Tras el partido, Maradona fue elegido para el control antidopaje, que finalmente daría positivo de cocaína. La Federación Italiana le impuso una sanción que lo alejaría de los estadios durante 15 meses. El 4 de octubre del 92, tras la sanción, debutó en el Sevilla de España. Luego, Maradona fue convocado nuevamente para la selección argentina, esta vez para disputar un amistoso contra los brasileños en el que se celebraba el centenario de la AFA. En 1993 se produjo su vuelta al fútbol argentino. Fue con la camiseta de Newell's Old Boys, pero en un principio las negociaciones estaban encaminadas para su regreso a Argentinos, hasta que se produjo un episodio que arruinaría la negociación y determinaría su incorporación a Newell's. El 13 de septiembre de 1993 llegó el primer entrenamiento en el conjunto leproso y 40.000 personas se habían reunido a verlo en medio de una fiesta organizada por el entrenador Jorge Raúl Solari. El 7 de octubre de ese año se realizó un partido amistoso de celebración por el debut de Maradona con la casaca rojinera, fue frente al Emelec de Ecuador. Su debut oficial se produjo el 10 de octubre, perdiendo 3-1 ante Independiente. Después jugaría ante Belgrano, Gimnasia, Boca y Huracán. Video de Pelé, de Stefano, Cruyff, no viste, no pero vi. de Diego sí. De Diego sí, de Diego vi todo y hasta lo llegué a ver en vivo, era chiquito, pero lo llegué a ¿Lo ver. fuiste a ver con Newell? ¿En serio? Sí, lo vi. Mirá vos. Era chiquito, no me acuerdo nada, pero sé que estuve. ¿Qué fuiste, al partido ese con el Emelec, el debut? Sí. Ah, y a ver, 93, tenía 6 años. Tras la derrota 5-0 frente a Colombia, la selección argentina en el 1993 tenía una única posibilidad de clasificar al Mundial de Estados Unidos, ir a ganando el repechaje frente a los australianos. Se generó una impresionante presión popular para que Diego regresara al albiceleste. El 23 de septiembre del 93, Basile le pidió oficialmente que volviese, lo que sucedería el 31 de octubre en Sydney por el primer partido de repechaje. El encuentro finalizó con un empate 1-1. Abel Balbo convirtió el gol argentino tras un pase de Maradona. La revancha se jugó el 17 de noviembre en el Monumental, cuando el seleccionado argentino obtuvo la clasificación tras vencer por 1-0 con gol de Batistuta.
llegaría al Mundial de Estados Unidos en el 94. El debut fue el 21 de junio frente a Grecia con un triunfo 4-0. En ese partido Maradona marcó su último gol en mundiales, culminando una jugada colectiva que incluyó sucesivos toques de los jugadores nacionales. El segundo partido fue frente a Nigeria. También finalizó con un triunfo argentino 2-1. Durante este partido Maradona fue sorteado para realizarse el control antidopaje. Salió caminando lentamente de la mano con la rubia Sue Carpenter, vestida como enfermera, aunque no lo era, sin saber que su recorrido se repetiría hasta la eternidad. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Maradona debió cumplir los 15 meses de suspensión impuestos por la FIFA durante el Mundial 94, luego que se detectara sustancias estimulantes en el control antidopaje. La suspensión, que vencía el 15 de septiembre del 95, le impedía desempeñarse como jugador de fútbol, pero no como director técnico. Gracias a esta posibilidad comenzó las negociaciones para encontrar club, lo que se concretó el 3 de octubre del 94 al asumir la conducción técnica junto a Carlos Fren de Deportivo Mandillú de Corrientes. Luego jugaría en Boca en 1995 en 2 ciclos y el 25 de octubre del 97 jugó su último partido en la era profesional ante River. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. En 2008 asumió como entrenador de Argentina y tras una sufrida eliminatoria clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010. Allí el albiceleste llegó hasta cuartos de final, donde cayó ante Alemania 4-0. Luego fue técnico en 2 clubes de Arabia Saudita, dirigió en Bielorrusia y México. En septiembre de 2019 llegó a Gimnasia Esgrima de La Plata, donde conduce el elenco tripero y por decisión de la AFA tras la llegada de la pandemia evitó el descenso. Maradona cumple 60 años. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial y uno de los mayores exponentes del ADN futbolístico argentino. Ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¡gol!